por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, cuando el Señor, cuando el apóstol se dio cuenta de la inmensa necesidad que existía en la congregación, en la iglesia, en Colosenses, hermanos, la única razón, hermanos, o la única salida fue la oración. La oración. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, y en sus oraciones dice: para que andéis como es digno del Señor, agradecidos en todo. Es algo ahí, hermanos, que cada día nuestro agradecimiento al Señor se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil. Y yo le digo a usted, hermano, el estar en casa limpiando, haciendo sus quehaceres ahí, contento, adorando al Señor, cantando, al tiempo de orar, hermano, al tiempo de leer la escritura, hermano, pero nuestros pensamientos y corazones se llenan de algo más: preocupaciones, necesidades, el preocuparse de que mi familiar está enfermo, o de que qué va a pasar si no tengo trabajo, qué va a pasar si no recibo ingresos, y todo eso, hermanos, se convierte a lo contrario, lo que el apóstol Pablo dice: agradecidos. Dios, en su plan de redención, no está, hermanos, el que nosotros suframos. Por ello Cristo Jesús dejó su trono de gloria y se manifestó al hombre, hermanos, y Él llevó la carga de todos nosotros. Él sufrió para que tú y yo, nosotros, no sufriéramos. Los sentimientos que el hombre por naturaleza tenemos, hermanos, la mayoría deben de ser expresivos. Sí, se muere mi padre, yo me duele. Se muere mi madre, me duele. Se muere un familiar, me duele, lloro y le guardo el luto, o sea, el reservarme de muchas cosas y guardarle el respeto, recordando la vida de ese familiar. Pero no debe de cesar el agradecimiento hacia Dios. Yo he estado en contacto con los hermanos y están enfermos y yo los miro que con su voz pues salen adelante. Aquí estamos. Pero lo que me llamó la más atención de todo, como que una de las preocupaciones es ser agradecidos, portarnos bien delante del Señor, llevando fruto en toda buena obra, pero lo más importante es creciendo. O sea, no debemos estancarnos en crecer, en conocer a Dios. Yo le aseguro muy bien, amado hermano, que usted y yo todavía no conocemos al Señor como quizás, hermanos, Él desearía que nosotros le conociéramos. Quizás no. Un Daniel que conocía a Dios, y que él oraba 3 veces al día, y que después levantaron un edicto y le iban a prohibir a él que orase, porque si no orase iba a ser castigado. Pero el conocimiento que tenía de Dios, él no tenía miedo ni siquiera de ir a un horno, a un lugar de los osos, de los leones, perdón, hermano, porque él conocía a Dios. Los alimentos que le daban no eran los alimentos que él necesitaba para poder, hermanos, desarrollar el conocimiento que tenía Dios. El estar privado de su libertad no era un impedimento para poder agradecer, hermanos, el conocimiento que él tenía de Dios. Y quiero leer en el libro de Job, en el capítulo 1, porque esta es la serie de enseñanzas que
terminamos hoy sobre el lema, hermanos, en realidad no tenemos por qué temer. El capítulo 1 de Job, en los versículos 1 en adelante, comienza diciendo: hubo un varón en tierra de Az llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Número 1, aquí miro yo que Job sí conocía a Dios. Y el conocer a Dios, hermanos, nos llena de temor. Y cuando digo temor, hermanos, cuando digo de temor, no es miedo, sino de respeto, de reverencia. Y aquí, hermanos, me llena de gozo el que la palabra de Dios dice que Job era un hombre perfecto. Capítulo 1, versículo 1. Un hombre perfecto y temeroso de Dios. Y es lo mismito que acabamos de leer en Colosenses, de que nosotros vivamos conforme, hermanos, dignos del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo que Pablo, hermanos, se recarga en las evidencias, testimonios de lo que la palabra de Dios dice para conocer a Dios. Hay algo grande, hay algo único de que este hombre en realidad, hermano, conocía a Dios. Y esto me llama a mí la atención porque la palabra de Dios dice que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Miremos ello, hermano, que cuando alguien conoce a Dios, hermano, guarda la reverencia de Dios, vive como es digno ante Dios, hermano, y se aparta del mal. Eso es en realidad conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A mí, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No hay un Dios moderno. No hay un Dios diferente al de Job. El mismo Dios de Job es el mismo Dios que nosotros profesamos o conocemos. O debemos de conocer y debemos de profesar. Pero hay estilos de vida que sí han cambiado y que han restaurado nuestra fe. Y por lo tanto, hermano, eso nos ha alejado de buscar periódicamente conocer a Dios. Y Job, hermanos, era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal. Pero mire lo que dice el versículo 2, que tenía 10 hijos, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, esto es una grande bendición, porque el tener 10 hijos, usted dirá, well, es demasiado problema. Y si usted cree que tener 10 hijos es demasiado problema, pues lo voy a apoyar en ese pensamiento erróneo, porque al conocer que es un problema grande, eso me va a llevar a mí a buscar conocer más de Dios y depender más de Dios. 10 hijos. Versículo 3. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. El conocer a Dios acarrea bendición.
El conocer a Dios, hermanos, nos llena de bendiciones, sí, aún en lo material. Yo creo con todo mi corazón que si usted conoce a Dios, usted crece conociendo a Dios, hermano, no tiene por qué andar mendigando absolutamente nada, conforme a la palabra de Dios. Y hablo en todas las áreas, no hablo de comida, no hablo de dinero, no hablo de material, hablo en todas las áreas. Dios va a proveer, pero necesitamos conocer a este Dios. Al menos que el Dios que usted conoce no es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Job, o el Dios que yo predico. Porque no puede haber diferencia entre una y otra persona sobre la fe cuando supuestamente conocemos al mismo Dios, pero no lo conocemos conforme a lo que Él quiere que lo conozcamos y no queremos crecer en el conocimiento que Dios quiere que lo conozcamos, porque es mucho requerimiento. Conocer a Dios no se trata de mirar una película. Conocer a Dios no se trata de leer un libro. Conocer a Dios es entrar, hermanos, en una relación íntima a través de la oración. Job era un hombre temeroso, que respetaba, que amaba y sabía quién era Dios. Y era, hermanos, apartado de todo mal. Versículo 4. Y esto es lo que me llama a mí la atención. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Este era el estilo de vida que tenía la familia de Job. Y aquí, hermanos, es un punto tan especial, porque la gente comienza a criticar, a señalar a un hombre o a una mujer que está buscando conocer a Dios, pero lo señalan porque su cónyuge o sus hijos o sus familiares no sirven a Dios. Ese no es un asunto que corresponde a nadie. Al contrario, si usted conoce a alguien que está luchando por conocer, por acercarse a Dios y sus familiares no quieren, ore por ellos. Oremos por ellos. Job no se detuvo, hermanos, de temer a Dios, de servirle a Dios, de honrar a Dios. Y Dios no se detuvo en bendecir a Job. Porque Job conocía a Dios y Job quería conocerlo más. Ahora vive una experiencia familiar donde hay un problema tremendo en los hijos. Y ahí necesitaba Job conocer a Dios en esa situación. Pero nunca cuitear, nunca darse por vencido, hermanos, cuando esté pasando esa situación u otra. Al contrario, si ahorita estoy atravesando una situación de la cual humanamente o mi nivel espiritual no me alcanza para poderlo salir adelante, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame el camino, muéstrame la manera de yo poder salir adelante. Porque esto es conocer a Dios día con día. Usted y yo nunca vamos a terminar de conocer las misericordias de Dios. Óigalo bien, hasta el día que el Señor nos recoja. Y quiero enfatizar bien claro que todavía por los resultados que se miran, testimonios, nos falta mucho conocer a Dios. Dios nos dio 4 hermosos hijos y cada uno de nuestros hijos ha tomado su propia vida y decisión. Han conocido de Dios de una manera por encima,
han entregado su vida al Señor y han dejado la responsabilidad de honrarlo como Él se merece. Pero yo no puedo parar de seguir honrando a mi Dios, porque mi dependencia se llama Jesucristo. A pesar de las pruebas y de las luchas, seguiré dependiendo de Dios, porque es lo único que tengo para salir adelante. Si mi padre y mi madre me dejare, dice el salmista, con todo eso Jehová me recogerá. Por ello, tú y yo necesitamos entablar la decisión de continuar conociendo a Dios en medio de la tribulación o romper y mejor confiar en tus propias prudencias. En el versículo 5, mire esto es lo que me llama a mí la atención. Esto es lo que acerca a un hombre a Dios y empieza a conocerlo más. En el versículo 5 dice: y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantase de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job que habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera, Job lo hacía todos los días. 10 sacrificios al día, porque eran 10 hijos. 10 sacrificios por si ellos habían blasfemado contra Dios. Y esto lo hacía todos los días. Imagínese el conocimiento de Job acerca de Dios. Pero el enemigo no deja de descansar sobre nosotros. Yo me fortalezco, yo recobro ánimo, la unción de Dios viene a mi vida, la protección de Dios viene a mi vida, pero el enemigo tiene un trabajo que está realizando y lo está realizando bien dentro de la iglesia, y es el inculcar, el sembrar el miedo, el terror a aquellos que no hemos querido conocer de Dios o que no conocemos al verdadero Dios. Y cuando Job, que hablaba esto la semana pasada, fue llamado, hermanos, por medio del Señor, cuando Satanás fue y le dijo: ¿y tú de dónde vienes? Y ya le dijo, y le dice Satanás, le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo fiel? Y Satanás, que es un chismoso, ¿quién no te va a servir? Si lo bendices, cuidas de él y cuidas de su familia. ¿Quién no? Más para que vean, la manera que trabaja Satanás. Y hoy esas palabras resuenan por medio de mucha gente a nuestro alrededor y quizás hasta familiares. ¿Que no te miras dónde estás y aún sigues creyendo en Dios? Yo necesito conocer a Dios en medio de esta situación. Yo necesito crecer en Dios en medio de esta situación.
Porque es más fácil correr, dejar todo tirado y de todos modos me voy a morir. No, no es así tan fácil. Esta vida que tenemos, hermanos, es temporal. Hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Y en aquel día, hermanos, todos vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Porque decidimos mejor correr que conocer a Dios cuando tuvimos un problema grande. Y aquí, hermanos, es donde quiero enfatizar. Y a manera de pregunta yo diría, ¿qué pasa cuando perdemos nuestros bienes materiales? Porque Satanás le dijo, mira, quítale todo, quítale a tu familia, a su familia, a ver si no te odia. Eso es lo que hace Satanás. Hoy en día, hermano, nos quita la salud, nos quita el trabajo, nos quita los ahorros y empezamos a dejar de creer y de conocer a Dios en medio de esta situación. Pero está en nosotros. Porque Dios le dio permiso a Satanás. Quítalo. ¿Sabe qué triste es, hermano, perder a sus hijos? A su familia. ¿Sabe qué difícil es entender, hermano, a perder todos sus bienes? El hombre más rico de la tierra en aquellos lugares, hermano, quedarse en la miseria y sin hijos, sin familia. No es como para decir, hey, yo te he sido fiel, Señor. Yo te he creído, ¿por qué me haces esto? La respuesta es, necesito, Job, que me conozcas en medio de esta situación. Pero si yo nomás pongo lo que más nos ha amarrado a nosotros, las cosas materiales. Dijo Pablo, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y pareciese que muchos de nosotros, cuando Dios, hermano, quiere mostrarnos algo y nos está pidiendo que le conozcamos a salir en medio de esa situación, cuando nos quita, sí, salud, material y hasta un ser querido. Como que nosotros somos intocables. Yo ya me bauticé en el nombre de Jesucristo conforme a la palabra de Dios para el perdón de mis pecados. Ya soy libre. En el mundo no se te olvide, dice la palabra de Dios, tendréis aflicción. Pero yo he vencido, dice Jesús. Y esto es lo hermoso, hermanos míos, de que yo miro aquí una situación tan crítica en Job, para que Job lo conozca, le conozca a Dios en medio de ello. Pero yo te pregunto a ti, te repito, ¿qué pasa cuando te quitan a ti tus bienes materiales? La Biblia habla de una parábola en los evangelios acerca de aquel hombre rico, de que tenía su caja fuerte y la llenó, y esa caja fuerte fue insuficiente y trajo una caja más grande y la llenó, y seguía, hermanos, siendo insuficiente para él, y él se jactaba de todos los bienes materiales, hasta que un día llegaron y le tocaron la puerta y le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma, y lo que tú hiciste, ¿quién lo va a disfrutar? Te enfocaste más en conocer
lo hermoso de los valores materiales, del conseguir las mejores cosas materiales, en vez de conocer más lo que es Dios. Somos príncipes, merecemos lo mejor. Tenemos a un Dios que hizo lo visible e invisible. Dios es el rey del oro y de la plata. Y yo merezco, hermanos, tener y ser lo mejor delante de Dios. Pero yo necesito conocerlo. Paz de Cristo. En el caso de Job, hermanos, y en el caso de nosotros, quizás, sería una prueba para ver si conocemos a Dios, si en verdad le amamos. El enemigo decía, hermanos, que él le servía porque había aumentado sus bienes. Y eso como que es muy familiar. Cuando todo está bien en nosotros, en nuestra casa, vamos a la iglesia felices. Cuando hay una necesidad, a veces nos atrevemos de ir a orar. Cuando tenemos todo, ni a la iglesia vamos, y cuando tenemos una necesidad, a veces nos atrevemos de ir a la casa de Dios. Porque nos ha atrapado los valores que hemos conocido acerca del materialismo. Dios, hermanos, se atrevió, y digo ese término, de aprobar a Satanás tentar a Job. A Pedro, el mismo Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y usted cree que usted y yo no somos puestos también a prueba, no en tentación, aprobado por Dios en esta situación tan crítica, para mirar si en realidad quieres conocerle a Él o le amas al Señor? ¿Dios necesita hacer eso? Claro que no. Es para tu crecimiento, es para nuestra fundación, para poder un día en realidad, cuando lleguemos, hermanos, al reino de los cielos, saber quién es Dios. ¿Qué espero yo ir a encontrar cuando yo llegue al reino de los cielos? Ustedes se han fijado en los aeropuertos, cuando una persona renta el servicio de taxi, limusino X, y mandan que lo recojan. Cuando usted baja del avión y llega ahí al aeropuerto, hay un hombre con un papel ahí que dice el nombre de usted, porque esa persona no lo conoce a usted, ni usted conoce a esa persona. Por eso tengo que tener algo para identificarlo. ¿Se imagina que usted llegue al reino de los cielos? ¿Quién es Dios? ¿Se imagina, hermano? Quizás yo voy a preguntar, ¿dónde se encuentra Isaías? ¿Dónde se encuentra Pablo? Quizá, hermano, pero el preguntar quién es Dios, yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a esta tierra, hermano, para que entendamos que necesitamos conocerle más. En los versículos 13 y 17 nos enseña, hermanos, que Job perdió todo. Todo. Familia, bienes. Yo no sé, hermano, si salió con una maletita, si se fue a la calle ahí abajo de un puente, si esperando a Satanás que maldiciera a Dios, como le dijo la esposa de David a David: qué vergüenza me das, como un cualquiera has andado en la calle bailando, no como un rey. Y David se atrevió a decirle: mira, lo único que te digo que yo, si he bailado ante la presencia de Dios. Él conocía la presencia
de Dios. Él no se avergonzaba de adorar a Dios en la calle. Él no se avergonzaba de glorificar a Dios en la calle con la música o sin la música. Él sabía quién era Dios. Pero hoy en día es tan difícil, hermano, adorar a Dios en un santuario privado, en nuestras propias casas, en privado, hermanos, en nuestros propios corazones, porque nos falta conocer más de Dios. Y Satanás esperaba que Job maldiciera a Dios. Y no lo hizo. No lo hizo, no porque ya no tenía un centavo en la bolsa, no porque no tenía una mansión, no porque tenía los mejores autos, no lo hizo porque él conocía a Dios, él sabía quién era Dios y Dios no iba a dejar a ningún hijo mendigando por la calle. Esto es conocer a Dios. Haz de Cristo, iglesia, conozcamos, busquemos más a Dios aún cuando no tengamos trabajo, aun cuando nuestras cuentas de banco, hermanos, ya están en números rojos. Déjeme decirle, si usted conoce a Dios, Dios proveerá. Esta es promesa de Él. Yo no he visto a ningún justo desamparado, ni a ningún hijo de Dios que mendigue pan. Óigalo bien, crea en el Señor Jesús, conózcalo en la esencia de lo que es Dios en realidad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando perdemos nuestra salud? Bueno, hay algo muy importante que necesitamos entender, que me gustaría que conociéramos más. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él preparó, hermanos, evangelizó, discipuló a 12 hombres. De estos 12 hombres, hermanos, uno le falló. Y el Señor, hermanos, no es que haya sido mal maestro. Lo que pasa, hermanos, de que cuando alguien abre una puerta al enemigo, hermanos, y el enemigo controla su vida, hermanos, no importa un ángel del cielo que venga y te diga, ¿sabes qué? Tú necesitas esto, tú no vas a hacer, no vas a obedecer. Porque ya tu corazón está desconectado del conocimiento de Dios. Pero aquí hay algo muy hermoso, hermanos, de que cuando Jesucristo en una de sus enseñanzas les dijo, ya no voy a estar con ustedes más, sino que voy a estar en ustedes. Esto es, estaba hablando del Espíritu Santo. Dios mismo, hermanos, viviendo en nosotros. El cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros conocemos que este es el cuerpo, óigalo bien, la morada del Espíritu Santo, yo necesito confiar y creer que Dios va a morar dentro de mí. Necesito conocerlo para creer que ninguna enfermedad me va a dilatar, me va a retirar o me va a obstaculizar, hermano, de venir y adorar al Señor sobre todas las cosas. Porque en este cuerpo, en este templo, en este santuario que es mi cuerpo, mora la presencia de Dios. Yo necesito conocer más de eso y ninguna enfermedad, óigalo bien, me podrá detener el poder glorificarle. No debería. Porque si usted está incapacitado aún en una cama del hospital, ahí usted puede alabar al Señor. Pablo, ¿por qué te quejas tanto? Mira lo que has hecho con este joven. Mira lo que has hecho con esta persona. Has sanado y has aún revivido. Has hecho milagros. Pablo decía, sí, Señor, pero mírame todas estas llagas. Mira mi vista, mira mi rostro. Pablo, bástate mi gracia.
Hay una cosa que yo creo, hermanos, que amamos tanto, tanto, y es de cuidar este cuerpo, hermanos, en el exterior. Yo le voy a decir una cosa, sí, haga su ejercicio, aliméntese bien, cuídese, sí, pero ya cuando usted comienza a idolatrarlo, cuando usted comienza en realidad a proveerle más a cómo se mira su cuerpo para lo que sea, más que Dios, que conocer a Dios, no lo sé. La imprudencia, hermano, del ser humano ha hecho que las ciudades, que los países, hermano, esté lleno de gimnasios, esté lleno, hermanos, de medicamentos, de comidas especiales por la imprudencia nuestra. Pero ninguna enfermedad debería de privarnos de conocer en realidad más y más de Dios. Yo creo que la salud es una grande bendición. Y una buena salud es un gran milagro de Dios hoy en día. Pero yo necesito conocer más de Dios. A mí me llegan y me dicen, mire, pastor, dijo el doctor Juan, Pedro, Martín, Josefina, qué sé yo, que si comiese nopales con esto y que se le va a quitar esto. Y digo yo, ya ahora conocemos más a los doctores y a los medicamentos que a Dios. Que a Dios. Yo creo, hermanos, que cualquier enfermedad, hermanos, es porque Dios quiere manifestarse ahí y que tú y yo le conozcamos más. ¿O no es promesa de Dios? Él llevó todas nuestras enfermedades y curó todas nuestras dolencias. No es verdad, amado hermano, que aquella mujer de 13 años de flujo ya no tenía nada, había gastado todo y su único recurso fue, pues me dijeron ahora de Jesús, pues voy a ir con Jesús, y el Señor la sanó en ese momento tan solo con que tocase su manto. Aquel hombre, hermano, que no podía entrar, hermanos, en el lago, y en el charco, en el agua, y que solamente le dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquellos hombres ciegos y tantas cosas, hermano, que Dios quiere obrar en nosotros, pero porque no le conocemos. Pablo dijo a los Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber. Ahí está la clave. Es a saber. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Para qué eres llamado? ¿Para qué yo fui llamado? ¿Para estarme lamentando, quejando, que estoy enfermo? A mí, el miércoles pasado me decía la hermana Tomasita, dice, yo me sentía tan mal, me siento tan mal, pero dije, yo voy a ir a la iglesia. Y la hermana estaba aquí en la iglesia adorando a Dios. Porque dígame usted la diferencia, amado hermano. Y yo eso le llamo fe. De que usted se siente que no puede ni siquiera dar un paso porque anda todo quebrantado. Y se queda en su casa. ¿Y por qué no dice, como aquella mujer, si tan solo yo voy a la iglesia y toco el manto del maestro, yo voy a ser sano? Pero preferimos quedarnos en casa que buscar crecer en esa área más del Señor. Y ya con esto quiero culminar porque es algo que ha estado atravesando la iglesia, las familias y el mundo entero. Job atravesó por eso. Job
digirió algo muy fuerte. Lo material, quizás, hermanos, alguien dice, bueno, alguien dice, no sé por qué, ni cómo aplicarlo, el dinero va y viene. Y pues, ni el dinero va ni viene conmigo, no sé cómo la gente dice, pero en fin. Pero eso dicen. Y los bienes, Dios se los había dado. Los bienes, Dios permitió al enemigo quitarlos. Lo más fuerte fue cuando tuvo que atravesar ese valle de sombra de muerte, donde sus hijos de la noche a la mañana, óigalo bien, no uno, no dos, él tenía 10 hijos, de la noche a la mañana le fueron quitados. Yo he oído que hay familias que han perdido hasta 6 personas ahora con la epidemia. Y es triste, hermano, es doloroso. Y usted sabe bien que atraviesan tantas cosas en la mente del familiar que queda ahí, o que es atacado de vuelta con la misma enfermedad que a 7 miembros de la familia ya se llevó. Job le quitaron sus 10 hijos de la noche a la mañana. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasaría en alguien de nosotros cuando un familiar, y no deja de ser más fuerte el cónyuge o el hijo o el padre o un hermano, lo más cercano? Pero yo creo que para unos padres, perder todos sus hijos, hermanos, y estar confiado en Dios y crecer en Dios en ello, yo creo que no es humano, hermano. Yo creo que todos nosotros, hermanos, que quizás no conocemos a Dios en ese nivel, hermanos, lo más fácil para nosotros es olvidarnos del Señor, ya no sé por cuánto tiempo. ¿Te has puesto a pensar? Alguien dice, ¿tú estás preparado para morir? No, yo no estoy preparado para morir. ¿Estás preparado para cuando algún ser de tu familia muera? Pregúntate eso. Y hablo en el área espiritual. ¿Conoces a Dios de tal manera que la fortaleza de Él va a venir cuando un familiar tuyo padeciere? Mira, hermano, yo tenía apenas 5 años o menos de conocer a Dios cuando mi padre murió. Y cuando voy a mi casa, a México, y está el cuerpo, el ataúd y el cuerpo ahí de mi padre, era un desastre por el dolor que mis hermanos tenían, y es normal. Y yo también lloré. Y hubo algo, hermanos, que me llamó la atención, porque yo solamente miraba a una de mis hermanas de una manera incontrolable. Y yo la miraba porque yo no podía hacer absolutamente nada. La agarraba y trataba de llevarla a sentar y que se relajara. Y no, para ella era mejor morirse ella que su papá y bla, bla, bla. Y decía yo, todo lo que hacemos, si se dan cuenta de que ya no hay ninguna oportunidad, ni él que ya está muerto puede venir, hermanos, al área de los vivos, ni los vivos pueden ir al área de los muertos. Eso es lo que enseña la parábola del rico y Lázaro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿por qué había una paz en mi ser ahora, hermanos, muy diferente a la que había en el resto de mi familia? La única respuesta para mí es porque ahora yo tenía un conocimiento de Dios más extenso que la que tienen ellos.
Y yo no digo, hermano, que el día que fallezca uno de mis hijos va a ser más doloroso, va a ser más difícil, pero si yo busco conocer a Dios, Dios me va a dar la paz y la serenidad, hermano, para poder, hermano, entender y salir adelante. Por ello es muy importante, hermano, saber conocer a Dios cuando un familiar de nosotros muere. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú estás preparado para eso? Yo creo, hermanos, que no deja de ser un momento bien difícil. Y lo será. Y Job lloró. Pero aún así, Satanás estaba esperando que comenzara a aborrecer a Dios. Que comenzara, hermanos, a reclamarle a Dios, a quejarse con Dios. Mas Job conocía a Dios. Y él era el único que le iba a dar la paz. Y no pecó Job. Sí le trajo mucha tristeza. Sí era algo difícil de aceptar. Sí manifestó su dolor, su llanto. Pero ¿sabe qué? Job prefirió seguir adorando a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Verdad que nosotros no nos acordamos de agradecerle a Dios, de adorar a Dios en una situación de esas? Pero esto es para que nosotros aprendamos en realidad, hermanos, a conocer más de Dios. Los invito a que se pongan de pie. Job reconoció que Dios tiene derecho de quitar de nosotros lo que Él quiera y cuando Él quiera. Pablo dijo, está en Él el querer y el hacer, no en nosotros. Dios, hermanos, óigalo bien, Dios es soberano. Todo lo que yo poseo, todo lo que yo soy, es porque Dios se ha manifestado en mí. Y déjeme decirle que Dios en mi vida sigue siendo mi Dios. Y que necesito conocerlo más. Necesito conocerlo más.